Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto hablar con ustedes sobre un tema tan clave como cambio climático. Mi nombre es Lucas Ribeiro, trabajo en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el programa de aceleración de ambición climática. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de este gran reto que nosotros tenemos acá en el mundo y algunas acciones corporativas también que podemos tomar frente a este desafío. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Espero que la presentación sea útil sobre los temas que hemos trabajado en el Pacto Mundial en todo el mundo. Entonces, nuevamente, el programa llama Acelerador de Ambición Climática o en inglés el Climate Ambition Accelerator y es un programa que ha nacido este año, en 2021, en el Pacto Mundial, como una estrategia para justamente combater o preparar a las empresas para que puedan gestionar sus riesgos climáticos y obviamente realizar sus oportunidades climáticas también. ¿Por qué estamos hablando de cambio climático? Es un tema que sale ya en la internet, en la televisión, todo el momento estamos hablando de eso, estamos escuchando noticias y novedades sobre eso. Entonces es muy importante primero crear esta base de conocimiento y entender qué vamos a discutir aquí. Cambio climático o climate change es una prioridad para todas las Naciones Unidas. Entonces, en todos los diferentes sistemas, las diferentes entidades que tenemos en las Naciones Unidas, todos están trabajando de alguna manera en el tema de cambio climático. Cada uno obviamente con su enfoque, con su especialidad, pero es un trabajo de todos. Aquí tenemos a Antonio Guterres, nuestro secretario general, que en enero de este año ha hecho este llamado a la acción. Entonces, todas las ciudades, todas las empresas, todas las instituciones financieras, o sea, todos tenemos esta misión conjunta, entonces esa responsabilidad conjunta para tener caminos de descarbonización y tener estrategias frente al cambio climático que de hecho podamos lograr la carbono neutralidad o la neutralidad de carbono hasta el 2050 de una manera que podamos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, eso es una prioridad de todas las Naciones Unidas, es un tema que ya está siendo discutido también dentro de las diferentes compañías y de hecho es un tema que necesitamos trabajar. El mejor momento para empezar a actuar, para empezar a trabajar con cambio climático, ya ha pasado. Era 2, 5, 10 años atrás. El segundo mejor momento es ahora. Entonces llamamos toda la acción ahora. Un punto importante siempre es traer el porqué, la explicación técnica del tema. Entonces ahora vamos a discutir un poquito sobre el efecto invernadero y el gas carbónico, el CO2, y cuál es el efecto, cuál es la situación, qué pasa en la atmósfera y por qué necesitamos tener cuidado con este tema. El efecto invernadero, una primera noticia acá que voy a brindar a ustedes, es totalmente natural. No fue hecho por la humanidad, no es algo que creamos por cuenta de la industria, los combustibles, nada. Es una característica natural de nuestro planeta que justamente permite que tengamos vida. Entonces la luz, el calor del sol llega a la Tierra, parte es reflejada para el universo, para el espacio, y una parte se queda atrapada en la superficie. Pero la mayor parte se queda atrapada en los gases que son responsables por el efecto invernadero. Entonces, como este calor se queda atrapado en la atmósfera, nosotros tenemos una temperatura promedio adecuada en el planeta para que podamos tener vida. Entonces, eso es un equilibrio muy delicado, un sistema muy complejo que ya existe desde siempre en el planeta y es justamente lo que nos permite que tengamos la vida, que tengamos el planeta como lo conocemos. Este equilibrio, como comenté, es muy delicado. Entonces aquí tenemos una comparación con otros planetas del sistema solar también. Por ejemplo, tenemos la Tierra acá en el centro y tenemos Marte, por ejemplo, que está a la derecha, está un poco más lejano del Sol, tiene una atmósfera muy fina, muy débil y casi todo el gas carbónico, casi todo el dióxido de carbono está atrapado en el suelo. Entonces la temperatura máxima llega a los 30 grados y la temperatura mínima a los menos 140 grados. Entonces, como no hay este calor atrapado, cuando llega la noche, cuando el sol no está, el calor del sol no está en contacto con la superficie del planeta, la temperatura baja mucho.
Al mismo tiempo, tenemos Venus, que está más cercano, tiene una atmósfera muy densa, mucho más densa que del planeta Tierra, y tiene una temperatura casi que permanente de 462 grados Celsius. Entonces, no importa si está día, si está noche, siempre es muy, muy, muy caliente en Venus. Y creo que ustedes pueden estar pensando como Lucas, pero Venus está más cercano, la Tierra está en el medio del camino y Marte está más lejano. Entonces me gusta también traer el ejemplo de Mercurio. Mercurio prácticamente no tiene atmósfera, entonces hay una camada muy débil también, casi no hay atmósfera en Mercurio. La temperatura máxima llega a los 427 grados y la temperatura mínima llega a los -173. O sea, cuando no hay el contacto directo del Sol, de la luz, del calor del Sol con la superficie del planeta, la temperatura también se baja. Entonces, eso es el efecto que el carbono, el dióxido de carbono, el gas carbónico tiene en la atmósfera, en la temperatura de los países. Si miramos acá, estamos hablando de 0,03% de carbono, de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso es un número muy pequeño y muy delicado. Entonces, cualquier tipo de cambio que hacemos en este sistema puede traer consecuencias muy graves para los sistemas naturales del planeta. ¿Okay? Para demostrar un poquito del impacto real que tenemos, aquí está un gráfico de 800.000 años hasta hoy, hasta los días de hoy, de la concentración del dióxido de carbono, del gas carbónico en la atmósfera a lo largo de los tiempos. Eso es hecho por muestras de hielo en los permafrosts, entonces diferentes maneras para medirse la concentración de carbono, pero tenemos datos desde 800.000 años hasta los días de hoy. Y mucha gente dice, pero es normal esta variabilidad, subimos, bajando. En la época glacial se baja la concentración, después cuando hay el de hielo ya se vuelve la concentración de dióxido de carbono y todo más, pero hay, además de haber esta variación natural del planeta, hay el impacto que la humanidad y nuestra quema de los combustibles fósiles están haciendo para el planeta. Y aquí podemos mirar el efecto que nosotros tenemos en apenas 150 años comparado con la variabilidad de los últimos 800.000 años. Entonces, el impacto de nuestras acciones como humanidad, como sociedad, está de hecho siendo percibido y sentido por el planeta. ¿Okay? Obviamente hay acción, entonces las empresas, los gobiernos, todos están trabajando de alguna manera, pero aún no es suficiente para que nosotros podamos controlar y gestionar el cambio climático y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Aquí abajo en la gráfica tenemos los dos objetivos del Acuerdo de París. El escenario de 2 grados de calentamiento global comparado a los niveles preindustriales y el escenario de 1,5 grados. ¿Por qué nosotros tenemos este escenario de 1,5? A lo largo del tiempo, mientras estamos gestionando las emisiones, es muy probable que se suba un poco la temperatura, se baje un poco y tengamos esta variación natural. Entonces, si miramos hacia los 2 grados, podemos tener un overshoot. Entonces, podemos pasar un poco y después volver. Y como comentamos, este equilibrio es muy, muy delicado. Entonces, es mejor buscar el escenario de 1,5 para tener más seguridad. Por eso ese es el gran desafío que nosotros tenemos como sociedad, como iniciativas de sostenibilidad, empresas, gobiernos, todo más, es de mantener el desafío de 1,5 grados. Hoy, si nosotros cumplimos todos los compromisos, todas las metas, todo lo que estamos proponiendo, aún llegaríamos a un escenario de 2,4 grados. Entonces no es ideal. Si seguimos solamente las políticas que ya tenemos, que ya están funcionando y que ya existen, el escenario llega a casi 3 grados. Y si no respetamos nada, si continuamos el business as usual como si no nos importara, ahí el escenario es aún más grave, donde llegamos a casi 5 grados de calentamiento global en el año 2100. O sea, hay que actuar, aún hay un gap de ambición, aún hay una brecha que necesitamos cerrar,
pero necesitamos trabajar, necesitamos buscar siempre ser más ambiciosos en términos de cambio climático. ¿Ok? Aquí es un estudio que la iniciativa Science Based Targets, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas también y CDP hicieron juntos. Un estudio que muestra los principales fondos de inversiones de los países del G7, los 7 más grandes países del mundo. Y nosotros evaluamos cuál es el nivel de ambición, cuál es el nivel de temperatura, vamos a decir así, de estos diferentes fondos de inversión, de estos índices de inversión. El mejor, el que está más avanzado, es el índice de Alemania y aún tiene un escenario de 2,2. O sea, si consideramos las políticas, las metas y todo más de las empresas que comprenden este índice, ellos aún llegarían a un escenario de 2,2 grados. Siempre nos acordando que nuestro desafío es el 1,5. O sea, hay acción corporativa, hay acción de las instituciones financieras, es una prioridad ASG, ambiental, social y gobernanza. Los inversores, las empresas, los gobiernos ya estamos trabajando, pero aún se necesita más líderes, aún se necesita más compromisos y compromisos más fuertes. ¿Ok? Un punto muy importante es que los inversores están muy atentos, los inversionistas están muy atentos en el tema. Esta es la TCFD, es una sigla grande para una palabra muy grande, estoy practicando todo el día acá para hablar con ustedes. Entonces, la Task Force on Climate Related Financial Disclosures. O sea, ¿qué nosotros necesitamos escuchar sobre cambio climático en las divulgaciones, en los informes financieros de las empresas? Y aquí la TCFD hace un gran resumen de qué una empresa debe tener. Todo empieza en la gobernanza. Después, cuando ya tenemos la organización discutiendo, hay una gobernanza sobre el tema, vamos para la estrategia. Entonces pensamos en los objetivos de largo plazo, cuáles son nuestros siguientes pasos. Para lograr estos objetivos necesitamos manejar los riesgos y obviamente para gestionar tópicos en una empresa hay que tener métricas y metas. Entonces es con eso que nosotros medimos el desempeño y las acciones climáticas de las empresas en sus informes financieros. ¿Ok? Es muy importante traer eso porque es un tema que ya está en la agenda y ya está en la prioridad de los inversionistas. Entonces el acceso al capital empieza a cambiarse dependiendo de la acción o de la falta de acción por parte de las empresas. Los impactos, entonces, como comentamos, nuestra acción sobre la industria y todo más ya está trayendo impactos y las consecuencias de esos impactos también son reales. Entonces, aquí tenemos algunas noticias que podemos traer de todo el mundo. Entonces, la sequía y las olas de calor que hemos tenido en el oeste de Estados Unidos, números récords de temperatura y de sequía también, falta del agua. Las Naciones Unidas han confirmado una temperatura récord también en Antártica de 18,3 grados Celsius positivos. Como miramos acá, el Foro Económico Mundial ya está también trayendo a la discusión que estamos en un camino para llegar a los 3 grados Celsius si no actuamos. Y obviamente acá una noticia de Brasil, entonces en portugués, donde los desastres naturales han traído pérdidas de más o menos 200.000 millones de dólares en 2020. Entonces, impactos financieros, impactos sociales, impactos gubernamentales, impactos de todas las maneras, ya estamos sufriendo con eso. Y hay mucho, mucho en juego. Aquí es un informe que CDP ha lanzado en 2018, donde de las 225 empresas, de las 500 más grandes del mundo, han reportado juntas una sumatoria de un billón de dólares en términos de riesgos climáticos. Entonces, si sumamos los diferentes impactos y riesgos y peligros que el clima puede traer, llegamos a este número. Pero no es solamente cosas negativas que tenemos en este tema. Las mismas empresas han identificado 2,1 billones de dólares en oportunidades climáticas. ¿Qué es eso? Es preparar productos nuevos, es cambiar su operación, es sustituir combustibles fósiles por fuentes renovables y actuar de una manera general
sobre cambio climático. Entonces, además de gestionar riesgos, las empresas pueden también realizar oportunidades si trabajan temprano y de manera estratégica sobre cambio climático. Y acá a la derecha tenemos un índice de inversión donde el de arriba, el rojo, está con las empresas que son líderes en acción climática por cuenta por la evaluación de CDP, y el otro es un índice que tiene todos, entonces todas las empresas de la región. Y podemos percibir una performance financiera de casi 4% arriba del índice con los líderes climáticos. No es una relación directa, si actúo en cambio climático, tengo performance financiera mejor, pero es entendido y ya es percibido que las empresas que tienen una gestión de los diferentes riesgos pueden tener una seguridad mayor también cuando hablamos de gestión de riesgos y performance financiera también. En este escenario de urgencia, en un escenario de cambio de mentalidad, de cambio de economía, de transición, nosotros hemos lanzado el Climate Ambition Accelerator. Todo el mundo está moviéndose hacia el net zero, hacia las emisiones netas cero. Entonces es muy importante saber si nuestra empresa está lista para hacer esta transición también. Esa es la idea, ese es el objetivo del programa. El programa trabaja totalmente enfocado en la iniciativa Science Based Target y la campaña Business Ambition for 1.5. Como comentamos, el desafío de 1,5 grados. La iniciativa Science Based Targets busca metas de reducción de emisión baseadas en la ciencia del Acuerdo de París, que van a dar el camino para las empresas de cómo hacer esta transición hacia una economía baja en carbono, con emisiones netas cero de carbono. Hay más de 2.000 empresas que ya están actuando en este tema, entonces es un movimiento que está siempre creciendo y hoy ya tenemos más o menos 20% de la lista Global Fortune 500, de las 500 más grandes empresas del mundo también. El acelerador busca preparar a las empresas para que ellas puedan fijar este tipo de objetivo estratégico y totalmente ambicioso también. Y la campaña de ambición empresarial para 1.5, alineada a las Science Based Targets también, a la iniciativa, busca que las empresas busquen la ambición más alta para sus metas basadas en la ciencia. Como comentamos, tenemos el escenario de 2 grados y de 1.5. Entonces, tener una meta de 2 grados, ok, ya es un primer paso, pero idealmente necesitamos buscar este futuro de 1.5 grados con emisiones cero, emisiones netas cero hasta el 2050. ¿Okay? ¿Cómo funciona esta idea del net zero, entonces las emisiones netas cero? Es que hoy estamos en un punto donde las emisiones que las empresas tienen, las emisiones que nosotros estamos generando, son más altas que la capacidad que nosotros tenemos para remover, para capturar el carbono. Entonces hoy hay un desequilibrio, no estamos equilibrados en eso. El escenario ideal del net zero es justamente bajar las emisiones primero, para que ahí sí pueda haber este equilibrio entre la capacidad natural y también las acciones que la humanidad puede hacer para capturar, para remover carbono de la atmósfera. ¿Okay? El acelerador, como comentamos entonces, está enfocado en las iniciativas, en la iniciativa Science Based Target y la campaña por 1.5. Él busca justamente capacitar y entrenar las empresas para que puedan hacer eso. Y aquí tenemos a la derecha un mensaje de nuestra CEO, Sanda Ojambo, donde trae esta idea, que nosotros queremos capacitar más y más empresas en nuestras diferentes redes locales para que todos puedan unirse a esta transición para un futuro net zero. El programa está siendo implementado en más de 30 países por las redes locales. Entonces, por ejemplo, la red de Colombia está trabajando también con el programa. Y la idea es justamente un diseño global con una entrega local. Entonces, las redes locales están trabajando con las empresas. Y a través de las redes locales, las empresas pueden tener acceso a buenas prácticas, oportunidades de aprendizaje con otros pares, sesiones de capacitación, sesiones en línea y discusión con otros expertos. Tenemos 3 módulos: el módulo de fundamentos, el módulo del estudio de casos, de la parte de negocios del punto financiero, y finalmente el módulo de implementación. O sea, vamos a entender qué,
vamos a entender por qué y finalmente vamos a entender cómo bajar las emisiones, cómo gestionar mis riesgos climáticos. Como comenté, es un diseño global con una entrega local, entonces nosotros diseñamos en conjunto con las redes locales, pero son las redes locales, son las personas que conocen la realidad de los diferentes países que están llevando a cabo toda la discusión con las empresas. Por eso el programa es riquísimo, porque trae la mirada global, pero también con la perspectiva regional de las empresas. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales beneficios y resultados que esperamos del programa, que ya estamos percibiendo también en el programa? Las empresas están comprendiendo claramente la iniciativa Science Based Targets, entonces deja de ser un tema complejo y muy lejano y pasa a ser un tema que podemos justamente traer para dentro de la compañía. También como el concepto de Net Zero, entonces entender, hay mucha gente hablando muchas cosas sobre Net Zero, pero ni todo es Net Zero. Las empresas también aprenden a incentivar a los inversores, la dirección de la empresa, los otros empleados, las otras áreas de la empresa y los accionistas con un plan estratégico de reducción de emisión. Hay la oportunidad siempre de aprender de los otros pares, de los peers también, para compartir ideas y bueno, oportunidades de colaboración y obviamente sesiones de aprendizaje en línea que permiten que las empresas hagan el trabajo en su propio tiempo. Eso ha sido muy positivo y muy provechoso también. Tenemos acceso a grandes expertos del sector justamente para compartir conocimiento y entender qué podemos hacer juntos y obviamente pueden, como comenté algunas veces ya, beneficiarse de la entrega local combinada con la perspectiva, la iniciativa global también de mejores prácticas. ¿Okay? Si usted no es parte del acelerador de ambición climática este año, además de participar el año entrante, usted ya puede empezar a trabajar con eso, con este curso en línea abierto totalmente gratis que el Pacto Mundial tiene junto con la iniciativa Science Based Targets, que es un curso de 30 minutos donde usted puede entender y empezar a dar los primeros pasos en la iniciativa Science Based Targets. Entonces es un curso, como comenté, totalmente abierto. Puedes buscar en Google tranquilamente Setting Science Based Targets to Achieve Net Zero. Va a aparecer el curso y dejo acá la invitación para que también puedan empezar a conocer más de la iniciativa. Dicho todo eso, me gustaría solamente decir muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido provechoso, espero que pueda haber compartido un poco de lo que estamos trabajando y nuevamente dejo acá la invitación, que trabajemos juntos y que sigamos juntos en esta transición para una economía net zero. Muchísimas gracias a todos.